siempre le digo, Señor, permite cuando me vaya a morir que tú me tengas, que no esté yo en malos pasos, para que en aquel día yo pueda resucitar contigo. Y en este año hubo un día que yo vivía sola en mi casa, tenía 5 años viviendo sola, y en eso fue un hijo mío a vivir para mi casa. Y cuando una madrugada se levantó, se iba a trabajar, me dice que, pero mami, la cotorra, yo tenía una cotorra, se comió la extensión. Yo pensé que él me dijo una de él que pasaba a su habitación, y yo me levanté como a las 11 de la mañana. Cuando yo me levanté, yo vi algo con mucha boronita al lado de la nevera. Cuando yo vi eso, yo fui, era una extensión de esa amarilla, fui a recoger, y ¿qué es lo que hay aquí? Cuando fui a recogerlo, fue que la cotorra se comió toda la cabeza de la extensión donde estaba la nevera conectada, y cuando yo fui a agarrarla, eso me dio un corrientazo y yo caí debajo de la meseta que no tenía nada adelante todavía. Y cuando yo caí ahí, yo cuando la agarré que iba a caer, yo no me dije, ay Dios mío, y de ahí caí, y ahí yo duré un ratito como en shock. Cuando yo volví, yo tenía un lado como que movía la mano, me estaban pesadas los pies, y ahí a poco rato me pude parar. Y cuando me paré, fui y bajé el switch. Antes de bajarlo, reviso la nevera, no está prendida, no hay luz dentro de la casa, nada. Yo digo, bueno, pues aquí pasó algo. Cuando busco la cotorra, la veo que está fuera de la jaula, digo, no, pues usted tú. Cuando de ahí, luego busqué 3 personas y nadie sabía dar con el problema. Entonces llamé a Monteplata, bajaron, y cuando fueron, me dijo uno, nosotros no tenemos permiso de entrar a la casa, pero denme un segundo. Entró y dijo, no hay conexión aquí adentro. Pero el contador se movía. Cuando de ahí le dijo al otro, sube allá arriba. Cuando subió, él dijo, aquí arriba estás todo quemado. Me dijo, doña, ¿y qué pasó aquí? Dijo, no sé. Me dijo, pero ¿usted estaba aquí cuando pasó eso? Yo le dije, sí. Usted está viva por la gracia de Dios, porque esta casa pudiera estar vuelta a ceniza. Y yo le dije, bueno, es que Dios obra en sus hijos y Él sabe cómo. Y cuando de ahí él me dijo, mira, el alambre allá arriba, eso se quemó y hizo contacto con otro. Dice, pero déle gracias a Dios que usted está viva. Y yo le dije, bueno, en Él es que yo confío, por eso es que tengo que estar viva. Y yo le doy muchas gracias a Dios, porque nada más de eso, Dios me ha liberado de muchas cosas. Y le doy muchas gracias a Dios, y por eso digo, en Dios confío. Amén. Gloria a Dios. Veo la senda por donde antes caminé, tantas caídas en ella experimenté, mas te acercaste sin fijarte en mis errores, y me diste la mano, me tomaste, me sanaste, Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de esta cadena. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó, tu gracia me salvó. Que mis fuerzas como humanas no me bastan para vivir en este mundo sin caer. Yo reconozco que es muy fuerte el enemigo y necesito su poder para vencer. Señor, te ruego, no te apartes de mi lado.
olvidaba y mi alma te ofendía cada día sin quererlo, Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de esa cadena. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas, pues por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó, tu gracia me salvó. Amén.